Listo, la clase va a quedar grabada por si a alguno se le presenta problemas de conexión o algo así, o no me escuchan bien, o qué sé yo. ¿Listo? Ok, entonces lo primero que debemos, digamos, empezar a hablar sobre esta clase de equilibrio térmico son las ecuaciones que rigen este tema, ¿cierto? La ecuación principal, la ecuación madre que rige este es esa que ustedes ven ahí, esa pequeña, que dice no es otra cosa sino que el calor absorbido es igual a menos el calor cedido. Entonces recordemos la clase pasada cuando así las sustancias esas que ustedes las cogían a gusto de ustedes y le daban la temperatura que ustedes querían, ¿cierto? Vamos a llamarle a una sustancia, vamos a llamarle B y a la otra A, perdón. Vamos a dejarlo en el orden normal A y B. Listo, una sustancia es A y la otra sustancia es la sustancia B. Recordemos que normalmente la que poníamos de izquierda a la izquierda era la sustancia que tenía mayor temperatura, es decir, la temperatura de A era mayor a la temperatura de B. ¿Listo? Y el calor se dirigía en esa dirección, ¿cierto? De la sustancia más caliente a la más fría. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta aquí con esta ecuación, esa ecuación que dice que el calor absorbido, ¿cierto? Es decir, hay una sustancia que absorbe calor. ¿Quién es la sustancia que absorbe calor? La que está a menor temperatura, en este caso la sustancia B, ¿cierto? Entonces la sustancia B que está a menos calor está absorbiéndolo, ¿cierto? Y ese calor que absorbe la sustancia B es exactamente igual al calor que cede la sustancia más caliente, que en este caso es la sustancia A, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, yo esto lo puedo cambiar por la siguiente ecuación que quedaría igual. Calor absorbido, pero ¿quién es la sustancia aquí que absorbe calor? La B, ¿cierto? Es igual a menos el calor cedido, lo que cede calor es la sustancia A, ¿cierto? Listo. Esta ecuación es esta misma si ahora damos nombre a la sustancia, que una es B y la otra es A, para no hablar de absorbido y cedido, porque de pronto eso a algunos le genera confusión, ¿cierto? Entonces, esta misma ecuación la podemos convertir de la siguiente forma y no pasa nada, porque es una ecuación, yo puedo pasar este Q para acá y el Q para aquí, y me queda que el calor de la sustancia A es igual a menos el calor de la sustancia B. Esta ecuación que vamos a utilizar por facilidad. ¿Listo? Pero la que más vamos a utilizar es de A. ¿Sí? ¿Y de dónde aparece esta ecuación grande? Entonces yo quiero que miren lo siguiente. Vamos a mirar esta, voy a borrar esto de aquí, ¿cierto? Y voy a dejar esto acá. Ok, vamos a mirar esta ecuación, esta que aparece, ¿sí? Esta ecuación ustedes la recuerdan, ¿cierto? La trabajamos casi todo el primer periodo, que era el calor de una sustancia, ¿cierto? Cuánto calor ganaba o perdía esa sustancia en función de las temperaturas a las que se encontraba inicialmente y luego a la que llegaba inicialmente. Una sustancia que se enfriaba, recuerden que el calor daba negativo, ¿cierto? Y una sustancia que se calentaba, el calor me daba positivo. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta que hay una sustancia A y una sustancia B, entonces vamos a hacer lo siguiente. A esa ecuación que usábamos en el primer periodo, vamos a darle nombre, ¿cierto? Vamos a darle nombre a esa sustancia que usábamos en el primer periodo, que podía ser oro, agua, lo que sea, pues la llamamos como, entonces mire, calor de A es igual a la masa por el calor específico de A por la resta de la temperatura final de A menos la temperatura inicial de A, ¿sí? Entonces, lo único que hicimos fue ponerle un nombre a la sustancia que estamos tratando, ¿cierto? Y ahora quiero que se den cuenta de lo siguiente. Miren esto de aquí, este pedazo de acá. Si ustedes se dan cuenta, esta ecuación que es la que vamos a dar dice, del lado izquierdo de la ecuación debe estar QA, es decir, el calor de A. Pero ¿quién es el calor de A? Entonces, si se dan cuenta, el calor específico de A, perdón, el calor de A, que es este que aparece aquí,
este calor de A, mierda, listo, este calor, sí, mm, igual eso es lo de menos. Entonces, bueno, veníamos acá. Entonces esta parte, si ustedes se dan cuenta, miren, esta parte de aquí viene siendo esta de acá, ¿cierto? Esta de aquí, viene siendo toda esta parte de esta ecuación. Mira, esta parte que dice masa de A, calor específico de A, temperatura final de A y temperatura inicial de A, viene siendo esto mismo de acá, masa de A, calor específico de A, temperatura final de A, menos temperatura inicial de A. Y esta segunda parte de la ecuación, de este menos, aparece de la ecuación, mírenlo aquí, este mica, ¿cierto? Aparece ese menos. Y el resto, ¿sí? Y el resto, esta segunda parte de la ecuación aparece, en cambio, esta segunda parte aparece en cambio de ponerle ahora ya no A, voy a ponérselo otro color, ya no A, sino B, 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 ¿sí? Es decir, el calor de la sustancia B es igual a la masa de B, mírenlo aquí, masa de B, ¿cierto? Que es igual al calor específico de B menos o por, perdón, la resta de las temperaturas de B, la inicial de B y la final de B. ¿Listo? De ahí aparecen esas ecuaciones que la que vamos a utilizar sobre todo va a ser esta de acá, la grande, ¿cierto? Entonces esa ecuación es bastante sencilla. Lo único que hay que tener en cuenta es, lo único que hay que tener en cuenta es despejar. Entonces vamos a revisar este primer ejercicio, ¿sí? Que este ejercicio está de hecho, está resuelto en el primer video que subí yo ayer, pero vamos a hacerlo aquí otra vez de una forma rápida, ¿sí? Eh, lo primero que ustedes deben hacer es todos estos términos que tiene esta ecuación grande, ¿sí? La masa de A, calor específico de A, temperatura final de A, todos estos términos, ubicarlos en el ejercicio que van a hacer a un lado, ¿sí? Con el propósito de empezar a sacar los datos del problema, ¿cierto? Entonces aquí lo que vamos a hacer es leer el problema, lo que hemos venido haciendo siempre, ¿cierto? E ir sacando los datos. Entonces miren lo que me están diciendo. Se mezclan 5 kilogramos de agua, ¿cierto? A esa primera sustancia que nombran, vamos a llamarle la sustancia A. Y a la segunda sustancia que nombra, que está por aquí, vamos a llamarle la sustancia B. En este ejercicio la sustancia A va a ser el agua y la sustancia B el alcohol, pero no necesariamente tiene que ser obligatoriamente así. Ustedes si quieren le pueden llamar al agua la sustancia B y al alcohol la sustancia A, ¿cierto? Pero yo prefiero, digamos, colocarle a la sustancia que aparece de primera, colocarle como la sustancia A y después la que aparece de segunda como la sustancia B. ¿Listo? Entonces miren que nos están dando la masa de la sustancia A, ¿cierto? 5 kilogramos de agua. Entonces aquí donde aparece masa de A, vamos a poner 5 kilogramos, ¿cierto? Seguimos leyendo. Dice que de agua hirviendo. Miren, esto es clave. ¿Quién me dice el agua a qué temperatura hierve? El agua hierve a 100 grados centígrados, ¿cierto? Aquí el ejercicio no lo dice, ojo que el ejercicio no dice, pero ya ustedes saben que es 100 grados centígrados, ¿cierto? Y hay que hacer una aclaración acá, que es que en sí el agua no está hirviendo, sino que está justo un momento antes de empezar a hervir. Porque acuérdense que este tipo de calor es calor sensible y el calor sensible lo que hace es cambiar la temperatura, pero no el estado de la sustancia. Es decir, el agua no está pasando a vapor, ¿ok? Para dejar eso claro. Y dice que está hirviendo con 20 kilogramos de alcohol. ¿Eso qué viene siendo? La masa de la sustancia B, ¿cierto? Entonces la masa de la sustancia B es 20 kilogramos, ¿ok?
dicen que están aislados del ambiente. Lo que quiere decir es que no están interactuando con alguna otra sustancia, como por ejemplo el aire. Listo, dice, la temperatura final alcanzada por la mezcla, y esto es importantísimo, ¿sí? Esos 40 grados que dan ahí dicen que es la temperatura final alcanzada por la mezcla. ¿Se acuerdan la clase pasada que veíamos? ¿Sí? La sustancia A, la sustancia B, esta iniciaba en 100 grados centígrados, esta es 50, ¿cierto? Y lo que buscábamos aquí era hacer que llegaran al final a una misma temperatura, ¿cierto? Que en este caso era, o en el caso del video que hice la semana pasada que subí a YouTube, el primero, la temperatura alcanzada era 75. Incluso ustedes hicieron sus propios ejercicios y alcanzaron sus propias temperaturas de equilibrio, ¿cierto? Esas temperaturas de equilibrio vienen siendo la temperatura final para para las dos sustancias, ¿sí? Entonces, miren que acá me están diciendo que la mezcla alcanza una temperatura de 40 grados centígrados. Eso viene siendo la temperatura final tanto del agua como el alcohol, ¿sí? Porque recuerden que al principio están a una temperatura diferente, pero al final siempre llegan a una misma temperatura. Y eso va a pasar en todos los ejercicios de equilibrio térmico. En todos, la temperatura final va a ser igual para las dos sustancias. Entonces la temperatura final del agua, es decir, esta de aquí, temperatura final, la temperatura final de A es de 40 grados centígrados. Y la temperatura final de B también es de 40 grados centígrados. Repito, ¿por qué sucede eso? Porque ambas sustancias llegan a la misma temperatura al final del proceso, ¿ok? Entonces, para que no se les olvide eso. Seguimos leyendo. ¿Qué me están pidiendo? ¿Cuál es la temperatura a la que se encontraba el alcohol? Es decir, ¿qué dato me están pidiendo? ¿Quién me lo dice? La, muy bien, la temperatura inicial del alcohol. Esta es el dato, perdón, temperatura inicial del alcohol, que es ese ahí. La temperatura inicial de A, ya la habíamos dicho que era 100 grados centígrados, ¿no? Solo que no lo escribimos aquí. Voy a escribirlo acá. 100 grados centígrados, que es este dato de acá, ¿cierto? Que me decía que la está bien, un hervir, ¿sí? 100 grados centígrados. Entonces miren que lo que nos hace falta es la temperatura inicial de B, es decir, del alcohol. Y estos dos datos también me hacen falta, ¿cierto? Los calores específicos de A y de B. Entonces nos vamos para acá, para esta tabla, y vamos a mirar los calores específicos del agua y del alcohol, ¿sí? Tanto el agua como el alcohol. Entonces ustedes van a más si el de joules o el de calorías. Si conviene usar esta columna o esta columna. Preferiblemente usar la columna de joules sobre kilogramos Celsius. Y aquí ya les debe aparecer la primera pregunta o la primera duda de ustedes. ¿Cómo así que Celsius si en el cuaderno yo tengo que es julios sobre kilogramos Kelvin? ¿Cierto? Bueno, les cuento. Ambas son válidas y ustedes pueden usar cualquiera de las dos, ¿cierto? Cualquiera de las dos unidades, tanto julios sobre kilogramo Kelvin o julios o joules sobre kilogramo Celsius. Cualquiera de las dos es válida usarla, ¿sí? ¿Por qué? Porque Celsius y Kelvin tienen la misma, digamos, el tamaño de un grado Celsius, el tamaño de un grado Celsius es exactamente igual a Kelvin. Lo que pasa es que las escalas están corridas. Yo esto no se los dije en el primer periodo porque yo quería obligarlos a que hicieran conversiones. ¿Listo? Entonces, si yo les decía que ya pueden las conversiones Celsius a Kelvin, no me escogen la segunda unidad que es como más útil que vamos a usar en este problema. ¿Por qué vamos a usar esta segunda? ¿Por qué vamos a usar esta de acá? Si se dan cuenta, las temperaturas aquí todas están en Celsius. Mírenla, Celsius, Celsius y Celsius. Si lo hacemos con el que está en el cuaderno, con esta, tendríamos que pasarla a Kelvin porque está Kelvin. Para no hacer eso, vamos a usar esta de acá. ¿Listo? Entonces nos venimos para acá y vamos a usar
con grados Celsius. Listo, entonces el agua, miremos el agua. El agua tiene un calor específico de 4186. Entonces, calor específico de A, es decir, del agua, 4186 joules sobre gramos Celsius, ¿cierto? Y el alcohol tiene un calor específico de 2500 joules sobre kilogramos Celsius. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Despejar este término. Despejar ese término de ahí, que es la temperatura inicial de B. ¿Listo? Entonces, para despejar ese término, vamos a hacer lo siguiente. Me voy a ir para Paint para hacer el despeje allá, que es más sencillo. ¿Sí? Y si se dan cuenta, yo voy a despejar este término de acá, vea, temperatura inicial de B. Entonces, recordemos cómo hacíamos en las clases del año pasado para despejar. Mirábamos cuántos factores tenía esa ecuación. Recuerde que un factor va desde el inicio hasta que se encuentra un más, un menos o un igual, excepto si ese más o ese menos se encuentra dentro de un fraccionario o de un paréntesis. Entonces, mírenlo aquí. Aquí hay un término, un factor, perdón, y acá hay otro factor, ¿cierto? Hay uno, dos factores. ¿Listo? Pero ¿quién es a quien voy a despejar? A este término de aquí. ¿Quiénes están estorbando? Está estorbando este, está estorbando este y está estorbando ese. ¿Listo? Pero como está dentro de un paréntesis, como está este término, el que voy a despejar, está dentro de este paréntesis, entonces debo quitar primero estos dos términos, ¿cierto? Primero debo quitar esos dos términos. Es decir, la masa de la sustancia B y el calor específico de la sustancia B. ¿Listo? Entonces voy a quitar esos dos términos, voy a quitar todo esto. ¿Ok? Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a traer esto para acá un poquito más arriba, aquí. ¿Listo? Y estos dos términos que dije que los voy a pasar a dividir, los cojo y me los llevo a dividir. Acá, tac. Lo cojo a dividir, pongo una línea que es la línea del fraccionario. ¿Listo? Y miren, ya estos dos términos que estaban aquí multiplicando, ¿cierto? Estos dos estaban multiplicando, por eso les puse el asterisco. El asterisco no hace falta ponerlo, pero lo puse para que se dieran cuenta de que estaban multiplicando a este paréntesis y pasarían al otro lado a dividir, ¿ok? Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿verdad? Teniendo eso en cuenta, me llevo este igual para acá y me queda, el resto me queda igual. Listo, menos, y me queda esto aquí. Listo, así me queda la ecuación una vez mandado para el otro lado, haber mandado para el otro lado la masa de B y el calor específico de B. Pero no está despejado, no está, para nada está despejado. Espérenme aquí, ya les digo, ténganme paciencia. Listo, entonces para nada está despejado porque necesitamos despejar este término de acá, ¿cierto? Que sigue sin estar despejado, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer ahora es, este menos también me está estorbando. Entonces ese menos que está ahí lo vamos a multiplicar por este paréntesis. Entonces recordemos la ley de signos. Menos por menos da más, dos signos iguales da positivo y dos signos diferentes dan negativo, ¿cierto? Entonces miren lo que vamos a hacer acá. Voy a coger esto aquí, voy a crear el otro renglón. Acá, ¿listo? Entonces miren lo que voy a hacer. Menos, este menos lo voy a multiplicar por este primer término, ¿sí? Por este término de la temperatura final de B. Entonces, menos por esto, ¿cuánto da? Y después menos lo multiplico por esto. Entonces recordemos, ese término, este término, si ustedes se dan cuenta es positivo. ¿Por qué? Aquí no aparece ningún signo. Como no aparece ningún signo, ustedes saben que es positivo, ¿cierto? Entonces, ese término es positivo. Entonces, menos por más, ¿cuánto da? Menos por más, menos. Entonces voy a escribir acá el menos.